Y vamos a conversar hoy día con el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Tengo ganas de conversar contigo de un montón de temas políticos porque no hemos conversado hace tiempo y incluso tenemos esta nota del calentamiento global y sobre todo el aumento de temperaturas y la capacidad del ser humano de intervenir, que tú como verde me imagino que tienes posición ahí. Pero antes quiero partir por la noticia más inmediata que te convoca de alguna manera, y que es que el Tribunal Constitucional ha fallado en tu favor frente a un tema que debe... ¿Cuántos años tiene este tema ya? 7. 7 años. Claro. Y que tiene, por lo menos se habló en un momento dado de cohecho, se habló de manejo de distintas autoridades en la zona norte donde tú eres representante. A ver, cuéntanos un poquitito qué fue lo que pasó y cuál es la resolución, porque no es tan... no es fácil. No es tan común ni tan fácil el encontrar una resolución del Tribunal Constitucional sobre una figura pública como tú. A ver. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, Fernando. Esto es muy importante para mí. Mira, el año 2013, cuando yo no era parlamentario, yo no fui parlamentario entre el 2010 y el 2018, yo recomendé a algunos abogados y a la Municipalidad de Tierra Amarilla que persiguieran un juicio contra una compañía minera porque estaba depredando el medio ambiente y todavía la tiene a la comunidad en buena parte con contaminaciones acústicas, de aire, del agua, ahí donde se hizo el socavón después. Un verdadero desastre. Yo, habiendo sido parlamentario, había hecho muchos intentos de que se le fiscalizara eficientemente, pero no había en aquellos años todavía la institucionalidad ambiental que tenemos ahora. Entonces, el 2013 hice esa recomendación y estos abogados hicieron una serie de juicios, denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente, y en determinado momento llegaron a un entendimiento, un acuerdo con la municipalidad y representando a la municipalidad y a la compañía minera. Un entendimiento que abordaba una serie de soluciones ambientales importantes para la comuna y el alcalde, la verdad, trata de que ese entendimiento ocurra, ¿ya? ¿Por qué? Porque la comuna además está en medio del desastre de las inundaciones y apura un poco las cosas. El propio alcalde dice, bueno, si vamos a tener acuerdo, tratemos de generar un acuerdo. Y allí se produce una situación posteriormente, una vez que se firma un convenio en la plaza pública, con toda la publicidad de recursos frescos, los recursos comprometidos en algunos años, cerca de 40 millones de dólares, más otras remediaciones ambientales. Y después de eso, un diputado de la época impugna el pago de honorarios que habrían recibido los abogados. Y ahí se arma un caso judicial donde de alguna manera tratan de involucrarme. Yo no ejercí como abogado en ello. Yo solamente recomendé a los abogados, a la compañía minera. Y tratan de armar un caso que nunca lo entendí bien, la verdad, pero lo arman y siguen trabajando en eso. Y en algún momento los fiscales, yo creo que haciendo abuso de sus atribuciones, inventan o logra la invención de una prueba, estando privado de libertad ese alcalde, donde le ofrecen sacarlo de la cárcel si es que él me involucra a mí en un hecho. Y tengo testimonio de muchas personas que después él contó. Y él dice, mire, hubo una reunión en Santiago entre estos abogados, estaba el señor Mulet, y a mí me ofrecieron algún dinero, incentivo, para que yo deje de hacer algo. Y con eso, después lo traspasan a los medios de comunicación, lo divulgan en un medio conocido, te fijas, me hacen un daño enorme y tratan de ir armando el caso en mi contra. Dicho sea de paso, yo siempre me quedé tranquilo porque siempre supe que la reunión no existió, que yo no había recibido nunca ningún dinero, que no tenía obviamente ninguna participación penal. Al contrario, quería que esa compañía fuera, en el fondo, compensara a la comuna. Y posteriormente, en una situación bien improbable, piden mi formalización apenas yo reinscribí mi candidatura a la elección, a la reelección, para que se vea esa audiencia de formalización 2 días antes de la elección. Una jugada que tenía consecuencias políticas claras. Y obviamente ahí me sorprendí, porque yo pensé que esto iba a terminar, sin enfriar lo que me decía el abogado que tenía entonces. Bueno, y ahí hice un cambio de defensa, obviamente, y provoca una conmoción política, porque yo era un candidato inscrito del pacto de gobierno, te fijas, genera todo un ruido. Esa solicitud de
de formalización, que después no se lleva a efecto. La suspenden una vez, la suspenden 2 veces. Después, al final, el 2020, pido yo que me formalicen, o el 2021, ya no me acuerdo, para ir terminando esto. Y lo tienen que hacer, y como yo soy parlamentario, fui reelegido, tenían que pedir el desafuero. Y al pedir el desafuero, la Corte falló claramente que no había mérito para seguir una causa. Déjame hacerte una pregunta sobre eso, porque quizás no mucha gente sabe. Tú eres diputado, si es que vas a ser sometido a un proceso, y tú lo acabas de decir, tiene que existir un proceso antes para generar tu desafuero. Es decir, que no tengan la protección institucional que se le da a los dirigentes escogidos por la ciudadanía para representarlas en el Congreso. Dicho eso, tú dijiste que habías tú pedido sí. que te la formalización. O sea, que se produjese claro. la impugnación, digamos. La formalización. La formalización. Para obligarlos a pedir el fuero. Ahora, ya. Se fue a pedir el fuero y ahí entra el Tribunal Constitucional. No, ahí entra la Corte de Copiapó. La Corte, pero después entra el Tribunal Constitucional, claro, ¿no? Claro. La Corte de Copiapó falla de una manera muy clara y contundente. Te leo un párrafo de la Corte, porque esto es muy importante. Que se atreven los magistrados a colocarlo en un fallo bien entretenido. Dice, se señala que no existen antecedentes suficientemente concluyentes y racionales para avanzar en el desafuero, ya que observan solo expresiones absolutamente genéricas, vagas e imprecisas. O sea, un fallo muy contundente de la Corte de Apelaciones. Lo está diciendo, no hay pruebas, digamos. Ahí, claro, no hay pruebas porque no había pruebas, digamos. Era solo esa reunión que inventan donde nunca además investigaron si realmente ocurrió la reunión. Yo te decía que incluso uno de los supuestos protagonistas estaba fuera de Chile cuando habían puesto la reunión. Ni siquiera lo citaron, ¿no? Una cosa muy brutal, muy brutal. Y bueno, gané en la Corte el 9 de diciembre del año pasado. Y el Ministerio Público apela a la Corte Suprema. Esa apelación a la Corte Suprema, desde hace más de 10 o 15 años el Tribunal Constitucional las rechaza por inaplicables, porque el artículo que permitiría la apelación es inaplicable porque no puede apelar el Ministerio Público en ese caso. Por eso que fuimos al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional falló, como ha fallado los últimos 10 años, en un fallo 6-2, diciendo que no corresponde la apelación y que entonces el juicio cae por el fallo de Copiapó. Déjame hacerte una pregunta que está dando vuelta por aquí arriba, la voy a cachar por aquí dando vuelta, que a estas alturas, porque como se trata de un hecho político y se trata de impugnaciones que tienen que ver con situaciones que entre empresas, entre la política, entre sectores, ¿tú identificas a alguien que pudo haber estado interesado en sacarte de la política o que esto se haya creado por alguna razón que no tenga nada que ver con lo que se dice? Yo creo que esto se acrecentó en determinados momentos cuando ya, por ejemplo, piden mi formalización. Yo he sido un diputado que pertenezco a un partido pequeño que armamos con mucho esfuerzo, que es la Federación Regionalista Verde Social. Soy de una región relativamente pequeña como Atacama en relación a los votantes, a la fuerza electoral que tiene. Y durante toda mi vida he tenido una conducta no solo intachable, me he cuidado siempre de no aceptar un viaje de una empresa privada, como esas mismas mineras que ofrecían viajes. En fin, yo nunca fui a nada, iban todos, pero yo no. Siempre me cuidé toda la vida. Y además, fíjate, he tenido la suerte de realizar algunos proyectos de ley que han sido muy relevantes y que han tocado intereses potentes. El 10% de la AFP lo hice yo, el primero, sí, de mi puño y letra, con Esteban Velázquez y Alejandra Sepúlveda. Lo sacamos nosotros, lo hicimos, lo ideamos, la fórmula constitucional para poder romper, que después se apropiaron todos, en fin, ya da lo mismo, pero lo sacamos adelante. La ley del royalty, la hice también con Velázquez el 2018, que volví al Parlamento, la presentamos. Yo ya había presentado una en el 2004, que la habíamos perdido. He seguido juicios en contra de situaciones complejas, como el juicio penal de la farmacia, incluso lo seguí no siendo parlamentario, después lo partí siendo parlamentario el año 2010, 11, 12, en fin. Y yo creo que ha sido medio incómodo para algún sector de la población, sobre todo a las grandes compañías mineras. Yo creo que ha sido un factor incómodo para ellos particularmente.
Ahora terminamos con el royalty después de 20 años de trabajo. El 10% fue duro para los sectores, ya que le afecta fundamentalmente uno de los pilares de un modelo económico que yo siempre he combatido a propósito de la concentración económica, la concentración de mercado, y siempre he tenido una postura. Ahora, esos proyectos, como el royalty, me acuerdo cuando lo presentamos en 2018 con Velázquez, a nadie dijo, no, está loco Mulet, ¿me entendiste? Y al final se dio la coyuntura, lo aprobamos en la Cámara y ahora se dio una coyuntura también, ¿cierto? Porque en el fondo, si no hubiera salido la reforma tributaria, si hubiera salido, quizás hubiera sido mucho más difícil sacar el royalty, pero sacamos el royalty, que duele a muchos sectores. Yo creo que eso genera situaciones complejas. A mí no me va a ir a defender nadie. Pertenezco a un partido pequeño, te fijas tú, es fácil a uno golpearlo, una región pequeña. Entonces, yo supongo que hay intereses y a medida que lo vaya sabiendo, voy a ir haciendo todas las denuncias correspondientes porque yo no me voy a quedar tranquilo. Eso te iba a preguntar, lo vi hoy día en el diario que tú dijiste, yo no me voy a quedar viendo cómo me cachetean, sino que es mi turno ahora después de que el Tribunal Constitucional ha señalado que no hay mérito en la acusación. Claro, Fernando. ¿Qué significa eso? Eso significa, además yo tengo un deber moral. Eso significa que si se atreven a hacer eso conmigo, que tengo algún poder, y un poder que no es menor ser parlamentario, ¿cierto?, de la República, ¿qué harán con el chileno común y corriente algunos fiscales? Lo que pasa es que en el Ministerio Público hay situaciones que son complejas. Yo he ido hilvanando, me han llegado situaciones y uno ve, bueno, casos. Pues el caso de Tomasito, por ejemplo, que al final ahí terminó una persona también injustamente. Hay varios casos de connotación pública en ese sentido. Y el mío es otro. Uno ve que los fiscales abusan de sus atribuciones y ve grandes fiscales que podrían estar adentro y que se fueron porque los acorralaron, como el fiscal Gajardo, Norambuena, que es bien emblemático. Y terminaron fuera del sistema y conozco a varios otros que han terminado fuera del sistema. ¿Y tú esto no lo has conversado con el nuevo fiscal? Ayer, de hecho, en Tolerancia Cero estuvo Ángel Valencia. Vi la entrevista. Mira, yo no he querido conversar con él. Hay ahí también un documento que hicimos llegar en alguna oportunidad con una serie de situaciones graves de orden administrativo y fundamentalmente administrativo, y el fiscal anterior, el que estuvo en el periodo intermedio, lo resolvió, primero en contra, pedimos una reposición y ahí está. No he querido pedirle una audiencia a ninguno de los fiscales. Si va alguien, yo quiero hacerlo con la total transparencia, que vaya mi abogado, Ciro Columbara, en fin, o los otros abogados que tengo en esta materia. Pero yo confío en que el nuevo fiscal, fíjate, pueda hacer un cambio. Porque el principal problema que descubrí yo desde dentro de en mi caso, es la falta de control que existe sobre los fiscales regionales, que son enteramente autónomos en las acciones que ellos deducen, y cuando tú denuncias a un fiscal, lo investiga otro fiscal o lo investiga un colega del mismo rango de él de otra región, y eso se va neteando de alguna manera la experiencia. Ahora, esa acusación es dura. O sea, es muy dura. Es fuerte. Lo que tú estás diciendo, digamos, que claro, hay una suerte de compromiso de neteo es lo que veo, entre porque fiscales. Que te juzgue un par, te fijas tú, o que haga la investigación, obviamente no es el mejor sistema. Y lo otro que es complejo, y a mí me gustaría que ojalá el Consejo Constituyente lo viera, tiene que ver con que son autoridades uninominales. Entonces lo ve una sola persona. Lo mismo el fiscal nacional cuando tiene que hacer algo, tomar una decisión trascendental, y no un cuerpo colegiado, que antes en el sistema antiguo era la Corte de Apelaciones la que revisaba y tenía la jurisdicción disciplinaria sobre todos los jueces del crimen y todos los jueces en general. Hoy día es una persona. Y eso creo yo que ha fallado, porque creo que no hacen bien la pega, y es lo que yo he visto en mi caso en particular. Yo tengo la impresión, Jaime, que en la idea de hacer de la Fiscalía un poder con suficiente autonomía, estaba originalmente la idea de que no hubiera justamente presiones al órgano persecutor, porque el órgano persecutor es el que inicia un proceso judicial. Si es que ese órgano persecutor por alguna razón es apremiado o es chantajeado o es asustado en determinada cosa y no inicia la marcha de la justicia, se queda todo ahí.
Y por eso yo entiendo que tiene que tener un rango de autonomía lo suficientemente fuerte como para que no haya voces que impidan que algo que merece ser tramitado no se tramite. Lógico, pero eso no ocurre necesariamente así. Por eso que yo creo más bien en los sistemas colegiados como la Corte Suprema de Justicia, que al menos desde que recuperamos la democracia, yo creo que ha tenido una conducta, cierto, que uno no puede reprochar actos inapropiados. En general las Cortes de Apelaciones igual. Hubo problemas en la Corte de O'Higgins, que son tribunales colegiados. Y yo creo que uno de los problemas tiene que ver con eso. Por ejemplo, tú quieres denunciar a un fiscal y tenés que denunciárselo a otro fiscal. Si tú denuncias una denuncia penal contra un fiscal, la ve otro fiscal, la ve un par. Y tú dices que por el solo hecho de ser los dos fiscales hay un contubernio a priori. Porque esa acusación sí que es fuerte, porque bajo la lógica de qué criterio el hecho de que yo, fiscal, reciba una acusación sobre un colega, automáticamente va a ser una cosa que voy a tratarlo con otro carácter que a cualquier otra persona. Tengo antecedentes que no tienen que ver directamente con mi caso, que han sido así. De manera que creo que el sistema en ese sentido está fallando y fallando severamente. ¿Y eso lo vas a exponer ahora que vas a buscar? Obvio, voy a tener que ir dando a conocer los antecedentes en la medida que obviamente vayan dándose las condiciones para ello. Por eso que lo digo aquí con mucha naturalidad. Yo creo que esa es una falla brutal hoy día del sistema. Y fíjate que en regiones es peor, porque en regiones son los mismos equipos. A veces hay un fiscal, hasta 8 años, después llega uno del mismo equipo, 8 años más, y se nombran como equipos que van nombrando en los mejores cargos, más remunerados, más relevantes también a los mismos, se dan vuelta. A ver, déjame hacerte la pregunta que de alguna manera calza por el otro lado. ¿Y los parlamentarios, por ejemplo? ¿No se netean? ¿No tienen una aproximación, qué sé yo, de cooperación común o por lo menos de no echar más benzina al fuego cuando pasan estas cosas a un colega o a otro parlamentario? Porque, con la misma lógica de lo que tú estás diciendo en el caso, eventualmente el día de mañana les puede tocar a ellos y necesitan apoyo. No, yo creo que exactamente al contrario. Los parlamentarios un sistema bien descarnado porque competimos cada 4 años en competiciones que son duras y no se da eso de las defensas corporativas, digamos. Sí. Yo no lo he visto, digamos. En mi caso, la verdad es que estuve muy solo, digamos, para ser bien honesto. Te iba a preguntar inmediatamente cómo había reaccionado los pares tuyos frente a tu caso. No, salvo contadas excepciones, cuando esto se hace público hace 5 años a través de un reportaje en un medio de comunicación que me sorprende. Ahí me enteré de la profundidad de la situación. Y hacen trascender parte del proceso para que hagan ese reportaje. No, muy pocos, pero sí los hubo. Debo decirlo, que tuve igual gente que confió mucho, pero en general el colectivo, digamos, la Cámara, ningún gesto, ninguno. Yo tampoco se lo pedí, la verdad, porque creo que no corresponde. Ahí uno se las arregla solo. En esto yo estoy acostumbrado a eso y uno tiene que aprender a arreglárselas solo. Máxime si tenía un partido pequeño, te fijas tú que no tenías, te fijas un cuerpo... Pero convengamos una cosa, Jaime, así, yo entiendo la lógica de lo que estás diciendo del partido pequeño, pero hoy día tú tienes partidos que en términos numéricos de afiliados no son tan grandes, pero que tienen una suficiente cantidad de electos parlamentarios que te pueden hacer la diferencia de si es que pasa una ley o no pasa una ley, si hay acusación constitucional o no hay. Sí, sin duda. También. Así que desde ese punto de vista, nunca cuando se trata de coaliciones, los partidos son exactamente chicos correspondiendo a su tamaño, porque efectivamente, aunque sean un voto, ese voto puede ser el decisivo. Sí, obvio. Y a veces se tranza o se ha transado históricamente. Pero en estos casos, fíjate que yo no vi eso, salvo reacciones individuales que las agradezco mucho siempre, sobre todo ahora. Pero esto fue muy doloroso, fue tremendamente doloroso. Además fue muy largo. Pero está el problema. Cuando es investigado un fiscal hay que ver ese tema, que se sepa la verdad. Eso queda muchas veces en un cajón. Investigaciones administrativas a mí me han dicho ex fiscales. No, si yo antes de irme denuncié, hice una denuncia por escrito. ¿Y qué pasó? Bueno, la mandé al fiscal nacional.
Y el fiscal nacional, el anterior, por agua, no, se la mandó al fiscal de la otra región. ¿Y qué hizo? La metió en un cajón, pues no se supo nada. ¿Y qué hizo después? Bueno, me fui, pues me dijo. ¿Qué más voy a hacer? Te fijas, una denuncia de situaciones de irregularidades en la región de Atacama. Entonces me fui después, pues me fui porque ¿qué más voy a hacer? ¿Te fijas? Porque ahí hay un problema. Ahora, obviamente no todos los fiscales, yo no quiero generalizar, pero sí los hay. Hay muy malos adentro y hay muy buenos afuera. A propósito de Gajardo y Norambuena y otros que se han ido, que yo conozco también. Última pregunta, Jaime, tú ya vas a retomar tus funciones, has dicho que vas a buscar un camino judicial para aquellos que como tú muy bien lo presentaste, injustamente te pusieron en esta situación. Pero antes de irte, en la última pregunta te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo tú ahora, no la situación de Jaime Mulet, sino que la situación del país y sobre todo de tu partido, que es un partido, el primer partido verde que por lo menos se denomina verde del país, y la coyuntura actual? Bueno, la coyuntura actual política, la coyuntura actual de las fundaciones. Nosotros somos parte de Aprodignidad, esto ha sido muy doloroso, pero yo lo dije desde los primeros días en algunas reuniones que tuvimos. Precisamente les dije mi experiencia personal a propósito de lo que estamos hablando ahora. Y se los dije a algunos presidentes de partido, ustedes mismos a mí me fustigaron en un determinado momento. Entonces aquí hay que ir siempre a los principios. Y se les olvida. Y el principio de presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, es muy importante. Y uno en esto tiene que decir que se investigue todo por los órganos correspondientes, Ministerio Público, Contraloría General, sumarios internos de los ministerios, pero ojo, que se investigue todo y a fondo. Pero el principio de presunción de inocencia debiera ser sagrado. Y yo creo que eso en Chile a ti te condenan cuando la cuestión salió en los medios de comunicación. Y ya te condenaron y jodiste. Miren, ¿cómo yo retrotraigo? Que me han hecho reportajes en los canales de televisión, gatillados, todos gatillados, uno sabe. ¿Me entiendes tú? Porque ya yo tengo harta experiencia y de repente iba a haber una audiencia importante, ¡pum!, un reportaje con filtraciones o declaraciones de algún fiscal, lo colocaban, hacían interesante un medio y salían y te generaban una situación compleja. ¿Te fijas? Me pasó 3 o 4 veces en distintas etapas con distintos canales. Entonces, yo te diría, el principio de presunción de inocencia, creo que es básico entender eso y que actúe la justicia con severidad. Pero la justicia no es el parlamentario, no es la senadora, no es el diputado. La justicia es el Ministerio Público, bueno, que es el que investiga, los tribunales después, ¿cierto? Y la Contraloría General de la República, y todo eso. Salvaste. Sí, gracias a Dios, y bueno, con un esfuerzo, además, yo pienso generalmente la gente que no tiene cómo defenderse. Yo soy parlamentario, pude contratar buenos abogados, pero yo creo que aquí hay un problema que hay que ver y espero que con el fiscal Valencia se pueda avanzar en eso. Tengo la esperanza porque él llega de afuera y bueno, todo su proceso de nombramiento y de los anteriores fue bien complejo y devela lo que pasa dentro o pasaba dentro del Ministerio Público. Jaime Mulet, muchas gracias por haber estado acá. Fernando, de verdad que yo te doy las gracias a ti porque, yo me acuerdo de haberte entrevistado justo cuando se había presentado esa cosa y como yo siempre digo, bueno, cuando se resuelva esto, conversamos de nuevo. Por eso te lo agradezco, porque esto siempre es difícil cuando uno ya te declaran absolutamente fuera de esto, inocente, y cuesta tener el medio, así que te lo agradezco mucho. Muchas gracias.